Ahora, en aplicaciones de las integrales, vamos a ver el cálculo de la longitud de una curva. Bueno, aquí tenemos entonces el primer problema que dice que determine la longitud de curva. Y tenemos una función, la función y igual a logaritmo natural de coseno de x. Con los valores de x de 0 a pi tercio. Entonces, para que podamos determinar la longitud de una curva, usaremos esta fórmula. De L va a ser la longitud de la curva y es una integral definida de A hasta B, y lo que vamos a determinar es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función, pero esa derivada va a estar elevada al cuadrado, en este caso en función de x. Aquí en este caso va a ser en función de x porque, bueno, en este caso el problema que estamos utilizando va en función de x, pero si llegara a tener otra variable, entonces aquí le vamos a manejar respecto a la variable que estemos utilizando. Bueno, por lo tanto, primero vamos a determinar la derivada de acuerdo a la función y utilizaremos por la forma en que tiene que es un logaritmo de una función, o bien vamos a llamarle que logaritmo de u. Y en este caso el logaritmo de u va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de la u con respecto a x. En este caso, para nosotros la u va a ser todo lo que esté dentro del corchete. Entonces, esto nos quedaría que la primera derivada queda que es el valor de u, lo que está en el corchete, 1 sobre u, 1 sobre u, 1 sobre coseno. Por la derivada de u, entonces sería la derivada de coseno. Entonces la derivada de coseno es menos seno de x. Al multiplicar esta fracción por este entero, primero más por menos, pues va a resultar menos, y seno de x por 1, seno de x sobre coseno. Esto nos da como resultado una identidad. Menos entre más es igual a menos, y por función trigonométrica, seno de x sobre coseno, entonces es igual a tangente de x. Ahora vamos aplicamos una identidad trigonométrica en este caso. Bueno, elevamos al cuadrado el resultado de la derivada, porque aquí nos está pidiendo que la derivada, el resultado de la derivada que se eleve al cuadrado. Por lo tanto, entonces tenemos que la derivada al cuadrado, y era este resultado de menos tangente de x, ese resultado lo elevamos al cuadrado, y por lo tanto entonces estaríamos utilizando este valor. ¿Sí? Ya se elevó el menos al cuadrado, pues va a ser positivo, tangente al cuadrado queda tangente cuadrado de x. Bueno, entonces vamos a sustituir en la fórmula de L. Entonces, en la fórmula del cálculo de la longitud vamos a sustituir el valor de la L. Entonces aquí tenemos que va a ser raíz cuadrada de 1 más el valor de la derivada al cuadrado. Esa derivada al cuadrado dio como resultado la tangente cuadrada de x. Lo sustituimos y nos queda 1 más tangente cuadrada. Esto de aquí lo podemos utilizar como una identidad, o la sustituimos por una identidad. Esa identidad es la siguiente: 1 más tangente cuadrado de x es equivalente a secante cuadrada. Entonces todo lo que tenemos aquí la vamos a cambiar por secante cuadrada. Aquí la tenemos, secante cuadrada. Entonces va a quedar la raíz cuadrada. Ahora, en lugar de tener 1 más tangente cuadrado de x, ahora vamos a tener secante cuadrada de x. El intervalo desde un principio habíamos manejado que iba a ser de 0 a pi tercio. Entonces aquí tenemos que desaparece la raíz cuadrada. La raíz cuadrada y el cuadrado, entonces se van los cuadrados y solamente me va a quedar en forma lineal la secante de x. Nos vamos directamente al formulario. En el formulario encontramos que esta integral, la integral de la secante de x, es igual al logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Entonces podemos irnos directamente, lo sustituimos, y al sustituir nos queda este resultado: logaritmo de esta secante, el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. El intervalo de 0 a pi tercio. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a sustituir el límite superior y después el límite inferior. Acuérdense que es el límite superior menos el límite inferior en estos valores. Entonces se sustituye en donde aparece la letra x.
Entonces para la primera parte, cuando sustituimos el límite superior, tenemos como resultado el logaritmo de secante de pi tercio más tangente de pi tercio. Ahora esto mismo, pero ahora en lugar de pi tercio le vamos a colocar el valor de 0. Entonces nos da como resultado esta cantidad. Bueno, si evaluamos en este caso, el secante de pi tercio es igual a 2 más tangente de pi tercio es raíz cuadrada de 3, y aquí vamos a calcular entonces la sumatoria de estos dos valores, sacamos el logaritmo menos, en este caso secante de 0 va a ser igual a 1 y tangente de 0 es igual a 0. 1 más 0 va a ser 1. Entonces aquí vamos a calcular el logaritmo natural de 1. Y ya evaluando todo esto me da como resultado que la longitud es igual a 1.31695789.7. Esta es la longitud de la curva que nos pedían determinar de acuerdo a esta función. Veremos otro ejemplo. Aquí tenemos el otro ejemplo y se determina la longitud de la curva, y la curva es y igual a 1/3 de x cuadrada más 2, y esta función está elevada a la 3 medios entre los puntos de 2, 2 raíz de 6 y 5, 27 raíz de 3. En este caso los valores de x es de 2 y el 5. Entonces veremos que la fórmula es la que ya hemos mencionado para cálculo de la longitud, y pues, primeramente nos pide que determinemos la derivada, y la derivada en este caso, bueno, aquí la indicamos que la derivada de la función, y para hallar esta, de acuerdo a este tipo de derivada, vamos a manejar la que nos dice u a la n. En este caso u a la n va a ser igual, bajo el valor de n por el valor de u, a la n le resto 1, y después derivamos el valor de la u. Entonces en este caso va a ser que esto de aquí dentro del paréntesis es el valor de u, 3 medios es el valor de n. Entonces esto nos va a quedar, aplicando la fórmula, este tercio pues ya estaba el tercio, el valor de n es su exponente, 3 medios, y después lo que estaba dentro del paréntesis, x cuadrada más 2, que es el valor de u. Y luego tenemos 3 medios, le resto 1, entonces me quedó un medio. Después dice que derivemos el valor de u. La derivada de x cuadrado más 2 es igual a 2x. Bueno, por aquí observamos que hay un 3 que multiplica y un 3 que divide. En este caso, por aquí ya lo convertimos en la unidad. Aquí hay un 2 que multiplica y un 2 que divide, también por ahí lo convertimos en la unidad. Por lo tanto me estaría quedando lo del paréntesis, el medio y el valor de x. Entonces esto se muestra de la siguiente manera, solamente ordenamos los valores. Y bueno, aquí si nos está indicando que era un medio, esto significa que es un exponente fraccionario. Para quitar el exponente fraccionario se convierte en una raíz cuadrada. El valor de 2 es el que indica el grado de la raíz. En este caso es una raíz cuadrada. Bueno, pero después tenemos que elevar al cuadrado el resultado de la derivada. Cuando lo elevamos al cuadrado, en este caso, nos está quedando que esta x se eleva al cuadrado, y esto, lo que está dentro de la raíz cuadrada, pues se va a la raíz por este 2. Entonces x se vuelve x cuadrado, y de lo demás se perdió el paréntesis, y al perderse el paréntesis, se le perdió la raíz y quedó los valores dentro del paréntesis. Ok, entonces con este valor ya lo podemos sustituir en donde está la derivada al cuadrado. Sustituimos en la fórmula y la derivada al cuadrado, entonces solamente era x por x cuadrado más 2. Entonces, y indicamos los límites que empezamos que de 2 a 5. Yo le había mencionado que el 2 y el 5 son los valores de x. Bueno, en este caso, por aquí lo que vamos a hacer es multiplicar este x cuadrado por lo que está dentro del paréntesis para desaparecer los paréntesis, y al multiplicarlo, en este caso pues ya quedó x por x cuadrada por x cuadrado me da x a la cuarta, x cuadrada por 2 me da 2x cuadrado. Por lo tanto, lo único que procede es ordenarlo, empezando
por el que tenga potencia más alta, x a la cuarta, 2x cuadrada. Bueno, en este caso, para que yo pueda trabajar con ella, lo que voy a hacer es factorizar. Eso es decir, sacarle raíz a la 4, el de x a la 4 y el de 1. Entonces, aquí al factorizar, prácticamente me quedó, y aquí factorizando, x al cuadrado más 1. Si yo lo desarrollo, voy a tener este valor. Y está elevado al cuadrado. Entonces, esta raíz y este 2, pues va a desaparecer y va a quedar solamente lo que está dentro del paréntesis. Seguimos manteniendo nuestro límite y ahora en este caso yo prácticamente tengo dos integrales, la primera de x al cuadrado y la otra de 1. Entonces hacemos lo siguiente, que el resultado de la integral de x al cuadrado es x cúbica sobre 3 y la integral de 1 es igual a x. Por lo tanto, el límite que necesitamos aplicar es de 5 a 2. Bueno, primero es el límite superior, después el límite inferior. Y al evaluar los límites tenemos que sustituyo primeramente en donde están las x, quito las x y le pongo el valor de 5, menos el límite inferior, quito las x y sustituyo el valor de 2. Ya evaluando, pues la primera parte da 140 tercios y la segunda parte da 14 tercios. Entonces, ahí entre ellos dos hay un signo negativo. 140 menos 14 son 126 tercios. Y 126 tercios es equivalente a 42. Por lo tanto, en este ejercicio, la longitud de la curva es igual a 42. Eso es todo. Y de esta manera se determina la longitud de una curva. Muchas gracias.